dulce yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vida y en tierra dado años mil ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. El nuevo Edén florecerá en hermosura celestial, jamás la muerte turbará la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares y así poder estudiar juntos la palabra del Señor. En este día de miércoles estaremos estudiando las iglesias de sostén propio, por lo cual los invitamos a que nos acompañen para que juntos podamos estudiar este precioso tema de las iglesias de sostén propio. Así que vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche y así poder comenzar con la palabra del Señor. Comenzamos con una palabra de oración y poder juntos analizar estos hermosos temas. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar peticiones, hermanos, para que juntos nos unamos en oración. Vamos a colocarnos de rodillas en estos momentos para que podamos pedir la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos postramos de rodillas en este momento en señal de reverencia, de gratitud, de agradecimiento por darnos la oportunidad aún de estar vivos, por darnos la oportunidad aún de poder reconocer tu grandeza, tu magnificencia, poder darte gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado,
Nos diste la oportunidad a los que fuimos a trabajar de ir con bien y regresar con bien. Nos diste la oportunidad de poder ir y ganarnos el pan de cada día. Gracias porque nos diste las fuerzas. Gracias porque colocaste los medios para poder traer el sustento a nuestro hogar. Gracias, mi Dios, porque nos diste la oportunidad de poder regresar y ver a nuestra familia, ver a nuestros seres queridos, estrecharle, darles un abrazo a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Y ahora te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra y reafirmarnos en esta fe, en esta bendita esperanza de que un día esta iglesia que está esparcida en todo el mundo se reunirá para verte venir en gloria y majestad. Te suplicamos que nos dirijas en oración, que nos dirijas en el estudio de tu palabra y que todos, mi Dios, podamos llegar a un mismo sentir, a un mismo pensar y a un mismo querer. Así pues, Dios mío y Padre mío, todo esto te lo ruego y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro divino y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice amén. Amén. Gracias a Dios, apreciados hermanos, pues pudimos ir a trabajar, regresamos con bien y ahora aquí estamos para estudiar la palabra del Señor. Así que los vamos a invitar a que preparemos nuestras Biblias, preparemos nuestras libretas para tomar nota de cada versículo, de cada cita del espíritu de profecía, y así podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos a comenzar con las Sagradas Escrituras, donde nos van a mostrar para poder contestar estas preguntas que tenemos el día de hoy acerca de las iglesias de sostén propio. Quisiera comenzar leyéndoles en el libro de Primera de Corintios, ese versículo tan conocido. En Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11, dice la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que nosotros vamos a estudiar no es algo nuevo. Lo que nosotros vamos a estudiar es algo que está en las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros vamos a leer es algo que está en las Sagradas Escrituras y que está en los testimonios. Y como dice el apóstol Pablo, estas cosas nos han acontecido como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y también para que no perezcamos por falta de conocimiento. Dice la mensajera del Señor en su libro de notas biográficas acerca de no olvidar nuestra historia. Dice la mensajera del Señor: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esa cita del espíritu de profecía que está en el libro de notas biográficas
es exactamente una referencia de que no olvidemos nuestra historia. Y cuando nosotros vemos que hablamos solamente de nuestra historia, a veces pensamos nosotros que solamente podemos hablar de nuestra historia como movimiento que surgió en 1844. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él tiene una iglesia y esa iglesia siempre ha sido establecida y que sin embargo esa iglesia ha estado desde los tiempos de Adán. Es decir, nuestra historia comienza allá en el principio, en el Génesis. Allá comienza nuestra historia. En otra declaración, hablando de las iglesias de sostén propio, dice el hermano Lóburo, hablando de este conocimiento que debemos de adquirir, dice, hablando de los millares de adventistas que se estaban adhiriendo a la iglesia y que sin embargo no conocían cómo Dios los había dirigido. Dice el hermano Lowborough en su libro El Gran Movimiento Adventista: los crecientes millares de personas que se unían a la iglesia sin el conocimiento personal de los eventos fundacionales o de los fundadores iban a resultar en una iglesia ignorante de sus raíces designadas por Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que precisamente es porque no conocemos nuestra historia y como resultado, cuando usted le habla a un hermano acerca de las iglesias de sostén propio, ellos se alarman, ellos se sorprenden y ellos, como no tienen este conocimiento, ellos miran mal a las iglesias de sostén propio. Algunos han dicho que eso no es bíblico y que eso es ir en contra de la iglesia, que eso es ir en contra de los líderes de la iglesia, que eso es ir en contra de una denominación, el establecer o el pertenecer a una iglesia de sostén propio. ¿Sabe usted que eso precisamente es lo que ocurrió exactamente también en 1957? Cuando vinieron los evangélicos e hicieron unión con los adventistas y se levantó un hombre que se llama William Andreasen. El hermano William Andreasen enfrentó esa apostasía y enfrentó también ese desconocimiento de la iglesia. Él escribe en su libro Cartas a las Iglesias que los líderes hicieron algo. Y eso es exactamente lo mismo que hacen los líderes con las iglesias que se levantan de sostén propio y lo que hacen con los miembros de dicha corporación. Miren lo que dice el hermano Andreasen, y esto lo colocamos porque es exactamente lo mismo. Cuando usted le habla a un miembro de la iglesia, de la corporación, y le trata de mostrar acerca de las iglesias de sostén propio, ellos no saben absolutamente nada e inclusive lo miran como algo hereje, como algo fuera de lo normal. Miren lo que dice el hermano William Andreasen en su carta a las iglesias: nuestros miembros están grandemente desinformados de las condiciones existentes y se está haciendo todo para mantenerlos en la ignorancia. Se han emitido órdenes para mantener todo en secreto
y se notará que aún hasta en la última sesión de la Conferencia General, hablando de 1958, no hubo ningún informe por parte de nuestros dirigentes en el sentido de que han estado traficando con los evangélicos y han estado haciendo alianzas con ellos. Nuestros oficiales están jugando con fuego y la conflagración resultante cumplirá la predicción de que el movimiento Omega será de una naturaleza asombrosa. Eso lo escribió el hermano Andreasen cuando enfrentó la reciente y comienzo de la apostasía de preguntas sobre doctrina en esa alianza que se hizo con los evangélicos. Pero me llama la atención la cita porque dice: nuestros miembros están grandemente desinformados de las condiciones existentes. Eso nos muestra también que así como están desinformados de lo que ocurrió en 1957, también están desinformados de lo que ocurrió o de cómo es que hay iglesias de sostén propio. Y eso es lo que han hecho los dirigentes, así como lo dice el hermano Andreasen cuando dice: y se está haciendo todo para mantenerlos en la ignorancia. Sí, por eso es que cuando usted les habla de iglesias de sostén propio, ellos no saben nada, no conocen nada. ¿Por qué? Porque se han emitido órdenes para mantenerlo todo en secreto, de que usted puede seguir siendo la iglesia de Dios aunque no se reúna en templos de la organización. Y eso es lo que ha hecho el enemigo, de no darle el pan espiritual de lo que es las iglesias de sostén propio. Por eso, hoy vamos a mirar nosotros tres puntos de qué son las iglesias de sostén propio. Número uno, vamos a mirar que los primeros cristianos se reunían en casas de familia. Segundo, que no hubo templos hasta fines del siglo I y del siglo II. Y también los cristianos se comenzaron a reunir en templos. Y tercero, vamos a mirar cómo las iglesias pioneras adventistas estaban establecidas en sus propias casas y en casas de los hermanos. Por eso, vamos a comenzar primeramente mirando quién es la iglesia, para que podamos definir detalladamente qué es la iglesia y luego qué es una iglesia de sostén propio. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontraremos que la iglesia de Dios está fundada sobre Cristo. En Mateo, vamos a buscar el libro de Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 18, dice la Biblia: y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos que la iglesia que es de Cristo, por eso dice mi iglesia,
no es de ningún presidente, no es de ningún ser humano, es la iglesia de Cristo. Y esta iglesia de Cristo está fundada sobre la roca. Esa roca, si nosotros miramos en el libro de Efesios, vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 20, dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la iglesia que es de Cristo está edificada sobre Cristo, quien es la roca eterna, la roca de nuestra salvación. Cristo, el que la compró con su propia sangre, no con oro ni plata, sino con su propia sangre. Por eso Mateo registró que él dijo: mi iglesia. Ahora, cuando nosotros vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice ahora el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora miren lo que dice el versículo 4: acercándoos a Él, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que miramos que la iglesia es de Cristo, le pertenece a Cristo. Él la compró, Él la redimió y la hizo suya. La llama la niña de sus ojos. Pero esta iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre ningún hombre, sobre Cristo, divino humano, sobre Cristo, quien llevó nuestra misma naturaleza. Él es la roca de nuestra salvación. Y cuando nosotros vemos esta iglesia donde se reúnan 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí encontramos otro punto, que lo que hace que nosotros seamos iglesia de Cristo es la presencia de Cristo en nuestro medio, la fe que tenemos en Jesucristo, las enseñanzas que recibimos de Jesucristo a través de su palabra. Eso es lo que nos hace ser la iglesia de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos, encontraremos que Cristo dijo que su iglesia iba a estar compuesta de creyentes que iban a tener la misma fe, y que cuando uno de los creyentes no compartiera la misma fe de Jesucristo, tenía que ser llevado ante la iglesia de Cristo. Miren lo que nos dice en Mateo, ahí mismo en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor: si no los oyere a ellos, mire lo que dice la Biblia, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
Tenle por gentil y publicano. Si ustedes están mirando, la Biblia dice que la iglesia es el conjunto de personas que creen en Jesucristo y por consiguiente se hacen cristianos porque tienen la fe de Jesús y viven en esa fe de Jesús. Esa es la iglesia de Jesucristo. Hoy en día nosotros hemos confundido que la iglesia es un conjunto de piedras, de ladrillos, de maderas. Eso es lo que hoy en día nosotros hemos confundido. Cuando nosotros a veces decimos, y digo nosotros, porque eso nos pasó también. A veces nosotros decimos, vamos a la iglesia y hacemos referencia a un lugar de 4 paredes, a esas piedras, a esos ladrillos, a esa señal que está enfrente de ese edificio. Eso no es la iglesia, eso es un templo. Eso es una casa, eso es un edificio, pero eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los que el cuerpo de creyentes, el cuerpo de personas que creemos en nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia. Y como leímos en Mateo 18, y el versículo 17, que cuando hay diferencias de doctrina o diferencias entre hermanos y no se ponen de acuerdo y se han acabado todas las maneras de tratar el asunto en persona, y entre estas dos personas dice la palabra, dilo a la iglesia, es decir, dilo al conjunto de miembros de una misma fe. A ellos díselos. Eso es la iglesia. No está diciendo, díselo al ladrillo o díselo a la piedra o díselo a la madera. No, díselo a la iglesia. Por eso cuando nosotros seguimos mirando, vamos a mirar que en Hechos, capítulo 13, vamos a movernos al libro de Hechos, en el capítulo 13, y leeremos el versículo 1. En esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, Él la ha dotado con dones espirituales, esos dones dados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Dice el apóstol en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahora nos va a decir quién es la iglesia, la que tenía esos dones. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Noten lo que dice. Aquí está la iglesia, hermanos. Aquí está el conjunto de personas que al creer en Jesús se hacen cristianos, porque ahora toman a Cristo como su maestro, toman a Cristo como su modelo y guía, toman a Cristo como su líder, su general, el que va al frente de ellos, el que los compró con su propia sangre. Y esta iglesia, que está compuesta de personas, de creyentes en Jesús, Dios la dotó con dones y talentos, los cuales son profetas y maestros. Así que estamos mirando que la iglesia no es un conjunto
de piedras o madera o ladrillos. No, la iglesia somos nosotros, las personas que creemos en Jesús. Así que, ya teniendo en base lo que es el fundamento de la iglesia y ya teniendo en base a quién pertenece la iglesia y a quién debe de seguir la iglesia y quién es la iglesia y sobre qué está fundada la iglesia, ahora vamos a mirar que esta iglesia se reunían en casas como sostén propio. Primero vamos a ver que se reunían en casas. La Biblia dice, vamos a buscar en la palabra de Dios lo que la Biblia enseña. En Primera de Corintios capítulo 16, Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 19, dice la palabra del Señor: la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí estamos mirando un gran ejemplo y una gran lección que podemos sacar de aquí. Aquila y Priscila eran miembros de la iglesia de Cristo. Eran miembros de esta iglesia porque profesaban creer en Jesús. Eran miembros de la iglesia de Cristo porque se habían bautizado siguiendo a Jesús. Eran miembros de la iglesia de Cristo porque vivían el evangelio de Jesús. Ahora, estos cristianos que la Biblia registra se reunían en casa. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que aquí esta iglesia se reunía en la casa de Aquila y Priscila. ¿Te das cuenta? ¿Cuál era el lugar de reunión? El lugar de reunión era la casa. Y a esa casa que le pertenecía a Aquila y Priscila, llegaban los miembros de la iglesia para congregarse. Si tú te das cuenta, mientras había un templo en Jerusalén donde se ofrecían los sacrificios y 3 veces al año venía el pueblo de Israel a celebrar las fiestas. Por el otro lado, había una casa, la cual era de Aquila y Priscila. Y el registro bíblico dice que allá, en la casa de Aquila y Priscila, se reunía la iglesia. Entonces te hago la pregunta: ¿quién es la iglesia? Necesito que mi nombre esté registrado en una organización, en una denominación, para pertenecer a la iglesia de Cristo. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. En otras palabras, el que creyere y fuere bautizado, éste será parte de la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia. Ahora, si tú te das cuenta, la Biblia dice en Primera de Corintios 16, 19, que Aquila y Priscila prestaban su casa para que la iglesia se reuniera ahí. Te hago la pregunta: ¿será que la iglesia de Cristo no se puede reunir en tu casa? Aquila y Priscila que me escuchas, Aquila y Priscila que tienes dudas de reunirte en tu casa, ¿será que acaso tu casa no puede ser
lugar de reunión para que se reúna la iglesia de Cristo? Claro que sí. Tu casa puede ser casa de oración y puerta del cielo, porque ahí se puede reunir la iglesia de Cristo. La Biblia dice que así se reunía la iglesia de Cristo. En otro versículo vamos a mirar que no solamente Aquila y Priscila hacían esto. Mira qué más dice la Biblia en Colosenses 4:15. Vamos a buscar en el libro de Colosenses, capítulo 4 y el versículo 15. Dice la Biblia: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Noten que aquí encontramos a otro obrero del evangelio de las iglesias de sostén propio. Ahora encontramos a un hermano que se llama Ninfas. ¿Y qué hacía Ninfas? Ninfas hacía lo mismo que Aquila y Priscila. ¿Y qué era lo que hacía Aquila y Priscila? Ellos prestaban su casa, daban su casa para que la iglesia se reuniera. Y aquí estamos mirando a otro obrero del evangelio, que el lugar de su casa es donde se reúne la iglesia de Cristo. Vamos a mirar otro ejemplo de otro, pero ahora de una obrera de sostén propio. Una obrera de esas iglesias de sostén propio en la época de Pablo y Silas y Lucas y los apóstoles. Mira lo que dice Filemón. Filemón, vamos a buscar el libro de Filemón en el capítulo 1 y el versículo 2. Dice la Biblia: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Noten que aquí ahora aparece una mujer, una hermana, la hermana Apia. ¿Qué hacía esta hermana Apia? Oh, esta hermana también prestaba su casa a el Señor Jesucristo para que se reuniera la iglesia de Cristo en su casa. Ahí se reunía la iglesia. ¿Sabes qué pasa ahora? Ahora en la actualidad, para que se pueda llevar a cabo una reunión en tu casa, primero tienes que pedir permiso al pastor, permiso al primer anciano, permiso a la junta directiva, permiso a los hombres, para poder reunir a la iglesia en tu casa. Ahora es un conjunto de permisos para que la iglesia se reúna en tu casa. En la antigüedad, los hermanos de la misma fe prestaban sus hogares para que la iglesia se reuniera. Y la iglesia son aquellos, como dice Mateo 18, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. La iglesia son aquellos que hacen la voluntad de Jesús y de Dios Padre. La iglesia son aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Están representados por aquella mujer de Apocalipsis 12:1 que está vestida de blanco, una corona sobre su cabeza con 2 estrellas y sus pies sobre la luna. Esa es la iglesia, la que se reunía en casas donde los hermanos prestaban sus hogares para que la iglesia se reuniera. ¿Te das cuenta cómo estas iglesias se autodirigían?
se autosostenían, hacían sus planes para la predicación del evangelio. Hacían sus planes para que el evangelio se expandiera y hacían sus planes para ayudar a los mensajeros del Señor en la proclamación del bendito mensaje. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Te gustaría ser parte de la iglesia de Jesús? Sigue sus pasos, sigue su ejemplo. El mismo Jesús era de sostén propio y él se reunía en las casas también. Él iba a las casas y cuando él llegaba a las casas a predicar, dice la Biblia que ocurrían milagros. Predicaba, enseñaba, sanaba, oraba. Porque ahí estaba la presencia de Dios y lo guiaba el Espíritu Santo y los fieles venían y escuchaban la palabra del Señor y se convertían en nuestro divino Salvador. Por eso se les comenzó a llamar cristianos. Pero la Biblia no nos deja solamente con esta porción de verdad. La Biblia nos va a decir que también se reunían en casas de sus hermanos. Ya miramos que la iglesia somos nosotros. Ya miramos que la iglesia está fundada sobre Cristo, sobre la roca. Siguen sus pisadas. Su fuente de verdad, la Biblia. Pero saben ustedes que también la Biblia nos dice que se reunían en casa de sus hermanos. Miren lo que dice en Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios en el capítulo 11 y el versículo 17. Dice la Biblia, en una ocasión, cuando se realizó la cena del Señor, el apóstol Pablo los amonestó y utilizó estas palabras inspiradas. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora leamos el versículo 22. Ahí nos dice que se congregaban. En el versículo 22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Aquí ya nos está mostrando que estos cristianos no estaban reunidos en sus casas, pero estaban reunidos en otro lugar que no era su casa. Por eso encontramos que tu casa, mi hermano, mi casa, la casa de tu hermano, puede ser el lugar de reunión para que se reúna la iglesia, para que se congregue la iglesia. Son solamente lugares de reunión, pero nosotros somos la iglesia. Y encontramos que ya o nos podemos reunir en nuestras casas o nos podemos reunir en la casa de nuestros hermanos. Algunos. Vamos a mirar lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10 y leeremos el versículo 23 hasta el 25. En Hebreos capítulo 23, Hebreos 12, 23, dice el apóstol Pablo: la palabra del Señor dice, Hebreos 10, 23. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora mire lo que dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Noten, nuestras casas, la casa de nuestro hermano, puede ser ese lugar para reunirnos. Pero no dejemos de congregarnos, congregarnos es de reunirnos. No debemos de dejar de reunirnos. No debemos de dejar que el día del Señor nos las pasemos solos. Invitemos a nuestros vecinos, invitemos a nuestros hermanos, reunámonos con otros hermanos. Reunámonos para cantar, para dar testimonio, para estudiar la palabra del Señor. Reunámonos para cantar himnos. Invitemos a otros a conocer este precioso mensaje. No necesitas, si no tienes un templo, no necesitas. Tú eres la iglesia. Por ti murió Jesús. No murió por un pedazo de madera, por un ladrillo, por una piedra. No, Él murió por ti, murió por mí. Él nos compró con su propia sangre. Nosotros somos la iglesia. Y no debemos de olvidarnos de congregarnos. Sea en tu casa, abre las puertas, invita a tus vecinos, invita a tus hermanos. O si te invitan, ve a la casa de tu hermano, a la casa de tu hermana. Reunámonos para estar en armonía, para estudiar juntos la palabra, para dar testimonio, para cantar himnos, para comer juntos. Porque la palabra de Dios dice que debemos de congregarnos, porque somos su iglesia. Y así era como se reunían las iglesias. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo primero para su tiempo y luego para nuestro tiempo. Él está escribiendo en su tiempo, no dejen de congregarse. No había una organización, no había todavía un nombre, pero ellos bien sabían. Y cuando digo organización, es una organización que está registrada ante el Estado, ante gobernación, y ha hecho trámites de papeles. No había. Estaba la iglesia organizada, claro que sí. Había ancianos, había diáconos, diaconisas, dorcas. Habían el sistema de culto. Cantaban, alababan, glorificaban a Dios, porque ellos bien sabían que para ser la iglesia de Cristo es creer en Jesús y andar en su palabra, en sus mandamientos. Miren las condiciones que tenía que tener el cristiano. Vamos a leerlo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 1. Y miren lo que va a hacer Pedro. En Hechos capítulo 1. Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1. En el versículo 15 dice la palabra del Señor: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahí está la iglesia. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: oh, allá están en un aposento, en una casa. Y miren lo que va a hacer. Versículo 16. Está hablando a la iglesia porque uno
había apostatado y se había ido a ahorcar. Ese era Judas. Dice la Biblia en el versículo 16, varones hermanos, él está cumpliendo lo que dijo Mateo capítulo 16, donde leímos que tenía que decírselo a la iglesia. Mateo 18, 17, que tenía que decírselo a la iglesia. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17. Y era contado con nosotros, era contado con la iglesia y tenía parte en este ministerio. Noten, ahí está el ministerio de Jesús, un ministerio de sostén propio, una iglesia que se reunía en casas, una iglesia que se autogobernaba, una iglesia que se dejaba guiar por su pastor, quien era Cristo. Una iglesia que se movía bajo la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia que no obedecía órdenes de Caifás y de Anás y de los fariseos. Era una iglesia que seguía a su pastor y dirigente, Cristo Jesús. Era una iglesia que trabajaba en la salvación de las almas. Por eso se le llama ministerio. Y encontramos que uno de esos miembros de esta iglesia había apostatado, entregando al maestro, y se había ido a ahorcar. Pero miren las condiciones que debía de cumplir el que iba a reemplazar a Judas. Y dice la Biblia en el versículo 21, encontramos ahora que dice: es necesario pues, hermanos, está hablando Pedro, de que de estos hombres, de estos 120 hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, tenían que conocer a Jesús, tenían que haber andado caminando con Jesús, tenían que haber conocido el ministerio de Jesús, tenían que conocer la doctrina de Jesús, tenían que haber sido bautizados en Jesús. Miren qué más dice el versículo 22. Dice la Biblia: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Oh, están haciendo un examen a los miembros de la iglesia, que eran 120. Y están buscando al sucesor de Judas. Pero ese sucesor de Judas tiene que cumplir ciertos requisitos para pertenecer a los 12. Pero para poder pertenecer a los 12, primero tenía que conocer a Jesús, conocer su enseñanza, conocer desde el tiempo de Juan su ministerio. Tenía que conocer cómo fue bautizado. Tenía que conocer a su maestro. Y en el versículo 23 dice: y señalaron a dos, de 120 señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí está la iglesia del Señor escogiendo a un dirigente, escogiendo a un hermano de la iglesia para ser miembro de los 12. Y Pedro está cumpliendo lo que dice Mateo 18, 17, que tenía que hacérselo saber a la iglesia.
Hoy de igual manera encontramos que tú puedes prestar tu casa para reunir a la iglesia del Señor. O tú puedes ir a la casa de tu hermano para ir y reunirte para alabar juntos al Señor. Nosotros somos la iglesia de Cristo, los que tienen y guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús y andan en su palabra y en los testimonios del Espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Por eso, cuando nosotros vamos a mirar que fue después del siglo I hasta el siglo II, cuando comenzaron los primeros cristianos a reunirse en templo. Pero el templo sin Cristo nada es. El templo puede estar muy bonito por fuera y muy bonito por dentro, pero lo que le da valor a ese lugar es, número uno, la presencia de Jesús en su medio. Número dos, que la iglesia ande en Jesús, ande en las enseñanzas de Jesús. Que esa iglesia viva y coma la palabra del Señor. Que esa iglesia haga la voluntad del Señor. Que esa iglesia ande en la sana doctrina del Señor. Eso es lo que le da valor a el lugar. Pero no porque esté muy bonita, pintada, techada, con un logo en la parte de enfrente y esté muy hermosa por dentro. Pero si ahí se enseñan el vino de Babilonia, si ahí se cometen herejías, si ahí se cometen abominaciones, por muy bonita que sea, es un lugar de reunión, pero no es la iglesia de Dios. La Biblia habla de una mujer que está muy bonita por fuera, porque está adornada con oro, piedras preciosas y perla, vestida de púrpura y escarlata. Tiene los mejores templos. Su adornación son los mejores, valuados en millones de pesos, millones de dólares. Cuadros que valen una gran cantidad de dinero. Pero no por eso es la iglesia de Dios. Es un lugar de reunión como cualquier otro. Mientras no esté fundada sobre su palabra y mientras no siga las pisadas de Cristo y mientras no se enseñe a seguir a Cristo y no obedezca a Cristo, de nada sirve un lugar lujoso. Mientras que por el otro lado, ese contraste también lo encontramos en el templo que fue destruido en el año 70. Ese templo majestuoso que los fariseos y aún los discípulos en algún tiempo se enorgullecían de ese templo cuando le dijeron: mira, maestro, nuestro templo, qué hermoso es. Hoy las palabras de Cristo fueron: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mientras que por el otro lado, los cristianos se reunían en casas de sus hermanos. ¿Ves la diferencia? La iglesia somos tú y yo. Y nos podemos reunir en diferentes lugares.
La Biblia dice, vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 11, dice la Biblia: cuando Juan oye la voz del Señor Jesús y recibe una orden de Jesús cuando dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En primera instancia, le está hablando a esas iglesias, conjunto de personas que se han vuelto cristianas porque profesan la fe de Jesús, la fe de Cristo. Pero estos cristianos empezaron a partir del siglo II a reunirse en templos, que fue parte del proceso que posteriormente los llevó a la apostasía completa en el año 538. Y algunos cristianos empezaron a reunir en templos. Pero ¿sabes qué? Cuando vino la persecución por el poder papal y por el poder romano primeramente, muchos de esos cristianos ya no se reunían en esos templos que estaban en estas diferentes partes de Asia Menor. Empezaron a reunirse nuevamente en sus hogares. Encontramos la historia de la persecución papal, que los valdenses, los hugonotes, los albigenses dejaron los templos para empezar a reunirse en sus casas y se empezaron a ir al lado de las montañas, a las orillas del río. Se empezaron a escalar montañas y allá en la punta de las montañas hacían sus hogares y ahí se reunía la iglesia. Esa era la iglesia de Cristo. Esa era la iglesia de Jesús que seguía a su maestro. Porque ellos bien sabían que un templo hecho de piedras o de maderas o de rocas no es nada si no mora Cristo ahí. Ellos preferían reunirse donde pudieran sentir y estar en la presencia del Todopoderoso Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos, apreciados hermanos, dice la Biblia en Apocalipsis, vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 12 y leeremos en el versículo 14, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 14, dice la palabra de Dios: y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Ahí está el lugar de reunión, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía se cumplió bajo esta persecución, y ese mismo principio, esas mismas circunstancias de persecución se cumplirán nuevamente. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, pero ahora el capítulo 13 y el versículo 12. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 12. Hablando de la segunda bestia, los Estados Unidos y la imagen de la bestia. Las iglesias que dejaron de ser protestantes
y se volvieron como su madre. Dice la palabra de Dios, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí encontramos que la iglesia nuevamente será perseguida, y esta iglesia nuevamente tendrá que regresar a como comenzó en la época de los apóstoles. Tendrá que regresar a ser iglesias de sostén propio, iglesias dirigidas por Dios, iglesias que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Sabes que así es como comenzó la iglesia en los años de 1843 y 1844? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 11. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 10, 11, cuando se le da este mandato a la iglesia, y Él me dijo, es necesario que profetices, hablándole a la iglesia otra vez, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando tú te das cuenta, apreciado hermano, vamos a encontrar que estas órdenes de profetizar nuevamente comenzaron en los hogares. Ahí comenzó la iglesia a trabajar. Vamos a mirar unos textos de nuestra historia, de cómo comenzó esta iglesia, este último periodo de estas 7 iglesias. Cómo comenzó este último periodo de la iglesia, que está simbolizada en 7 periodos. Miren lo que dice la mensajera del Señor en su libro, Notas Biográficas, en el capítulo 5. Yo te invito a que leas este capítulo para que veas que tu casa, mi casa o cualquier otro lugar, si tienes la oportunidad aún de reunirte en un templo, pero recuerda, se tiene que seguir a Jesús. Dice la mensajera del Señor, hablando de que las iglesias pioneras adventistas estaban establecidas en casas. La familia de mi padre, en 1843, asistía todavía de vez en cuando a los cultos de la iglesia metodista y también a las reuniones de clases, es decir, de estudio de la Biblia y de oración que se celebraban en casas particulares. ¿Te das cuenta, mi hermano? El mensaje del movimiento adventista antes de 1844 comenzó en casas. Comenzó por predicadores que vivían en casas. Guillermo Miller fue uno de ellos. Comenzó este gran movimiento adventista, la predicación del mensaje del primero y del segundo ángel en casas. ¿Y qué se realizaban en estas casas? Se daban clases de Biblia. Y aquí podemos sacar una gran lección, porque tu casa, mi casa, se puede convertir en una escuela de profetas. Se puede convertir en una escuela de sostén propio. Tu casa puede ser un puesto de avanzada para contrarrestar los dardos del enemigo, los dardos del papado. Tu casa, mi casa, puede ser ese punto de reunión
para dar estudios bíblicos, para recibir el sábado, para guardar el sábado, para reunirnos entre semana, para orar, para cantar, para dar testimonio. Eso es lo que hicieron los primeros adventistas antes de 1844. Hoy en día, el adventista está acostumbrado solamente a ir a templos, solamente. Y sobre todo, como leímos la cita de Milian Andreasen en las cartas a las iglesias, los líderes se han puesto de acuerdo para que el miembro de la iglesia no conozca acerca de las iglesias de sostén propio. Han hecho acuerdos para que el miembro no conozca nada de esto. Otros, por otro lado, han engañado a los miembros que si te saliste de la organización que está unida al Estado, de la organización adventista que está unida al Estado, te tienes que unir a otra organización que está unida al Estado también. Y entonces se unen a los del movimiento de reforma, se unen a los de la libre, Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, otros a los de la vara del pastor, otros a los del evangelio eterno, otros a los del movimiento de los tres ángeles, porque están acostumbrados, así los criaron, así los enseñaron, porque los líderes le ocultaron al miembro que usted puede ser la iglesia de Cristo sin pertenecer a una organización que esté unida al Estado. Usted se puede reunir en su casa, se puede reunir en la casa de su hermano. Eso era lo que hicieron al principio los pioneros. Eso era lo que hicieron los apóstoles, los discípulos del Señor. Y aquí encontramos a la hermana White dándonos el testimonio de que su casa puede ser una iglesia. Ahí se puede reunir una iglesia de sostén propio. Miren qué más dice la mensajera del Señor. En este mismo capítulo 5, una noche, mi hermano Roberto y yo fuimos a una reunión de clase. Ay, qué hermoso, hermanos. Saben ustedes que nosotros nos reunimos para recibir el sábado en diferentes hogares de los hermanos de la iglesia. Y nos reunimos para cantar, para dar testimonio, para estudiar la palabra, para compartir los alimentos. Y miren lo que hacía la mensajera del Señor. Una noche mi hermano Roberto y yo fuimos a una reunión de clase. El pastor presidente estaba presente. El pastor metodista, que dicho sea de paso, este mismo presidente y pastor, porque los Guay no estaban de acuerdo con lo que ellos enseñaban y en la manera en cómo ellos dirigían y en la manera en cómo les metían temor a los miembros de la iglesia para que no se unieran al movimiento milerita. Este mismo presidente y pastores los terminaron desfraternizando de una corporación, mas no nunca de la iglesia de Cristo. ¿Ves la gran diferencia? La mensajera del Señor dice que tu nombre puede estar en los registros de una organización, pero tu nombre tal vez nunca ha sido escrito en los libros del cielo. Mira qué más dice la mensajera del Señor. Cuando a mi hermano le tocó el turno de dar testimonio, habló muy humildemente. ¿Ves lo que podemos hacer en los lugares de reunión? Dar testimonio. Y mira el testimonio del hermano de la mensajera del Señor. Habló muy humildemente y, sin embargo, con mucha claridad,
dice la mensajera, de lo necesario que era hallarse en perfecta disposición de ir al encuentro de nuestro Salvador, cuando con poder y grande gloria viniesen las nubes del cielo. Mientras mi hermano hablaba, su semblante, de ordinario pálido, brillaba con luz celestial. Parecía transportado en espíritu por encima de todo lo que le rodeara y hablaba como si estuviese en presencia de Jesús. Sigue diciendo la mensajera, cuando se me invitó a mí a hablar, me levanté con ánimo tranquilo y el corazón henchido de amor y paz. La mensajera del Señor también se reunía en casas. Referí la historia de mi sufrimiento. Está dando su testimonio bajo la convicción de pecado. Cómo había recibido por fin la bendición durante tanto tiempo anhelada. Una completa conformidad con la voluntad de Dios. Y manifesté mi gozo por las nuevas de la pronta venida de mi Redentor para llevar a sus hijos al hogar. Ahí está la mensajera del Señor reuniéndose en casas. Y ahora miren lo que ocurrió después del chasco, después de 1844. El grupo de fieles de Portland, noten, ya la mensajera del Señor había sido desfraternizada de la iglesia metodista. Y muchos otros hermanos habían sido desfraternizados de otras organizaciones unidas al Estado. Y sin embargo, ella dice, el grupo de fieles, la iglesia que estaba en Portland, ignoraba las torturas mentales que me habían puesto en tal estado de desaliento. Pero no obstante, echaban de ver que por uno u otro motivo tenía deprimido el ánimo, y al considerar la misericordiosa manera en que el Señor se me había manifestado, opinaban que dicho desaliento era pecaminoso de mi parte. Y ahora miren dónde se celebraban reuniones también. Se celebraron reuniones en casa de mi padre. Oh, la casa de los Guay. Después del chasco sirvió como reunión para el remanente, para la iglesia de Cristo, los que entraron por fe al lugar santísimo, los que miraron cuando el velo se corrió y se vio el arca del pacto. Esa iglesia se reunía en la casa de los Guay. ¡Qué bendición! Imagínate, hermano, que tu casa, que mi casa, que el lugar que el Señor nos ponga, lo utilicemos para reunirnos, estudiar la palabra, cantar, gozarnos en el Señor. Dice la mensajera, la carga se me iba haciendo cada día más pesada, hasta que la agonía de mi espíritu pareció exceder a lo que yo podía soportar. Pero miren lo que ocurrió con la mensajera. Precisamente en esos lugares de reunión donde se congrega la iglesia de Cristo, por fin me indujeron a asistir a una de las reuniones que se celebraban en mi propia casa. Y los miembros de la iglesia, ¿quiénes? Los miembros de la iglesia. Pero si la iglesia se vino a registrar ante el Estado en 1863, ¿cómo es que la hermana White dice los miembros de la iglesia? Oh, porque ella sabía que la iglesia de Cristo es el conjunto de personas que creen en Jesús. En este caso, la iglesia era los que habían entrado por fe al lugar santísimo. Después de 1844, esa iglesia
Los miembros de esta iglesia eran a los cuales Cristo les iba a revelar los 10 mandamientos, el sábado, el don de profecía. Esta iglesia, los miembros de esta iglesia son los que iban a recibir los 7 pilares de nuestra fe. Por eso ella dice, los miembros de la iglesia tomaron cuanto me sucedía como tema especial de sus oraciones. Qué bonito, hermano, que nosotros vayamos a congregarnos, a reunirnos y que oren por nosotros, que oren por ti, que oren por tus necesidades. El apóstol Pablo lo dijo bien clarito: no dejes de congregarte, mi hermano. Abre las puertas de tu casa. Si un hermano te invita a una iglesia de sostén propio historicista, ve. Asegúrate bien que estén en la misma fe. Asegúrate bien que no sean de esos que andan colocando fechas o que andan rechazando el espíritu de profecía, o esos que tienen doble vida, que durante los 6 días de la semana andan vestidos con pistolas y armas y el sábado traen la Biblia debajo del brazo. No, asegúrate bien dónde te vas a reunir. Pero si esa iglesia anda en las pisadas de Cristo y vive como Cristo, reúnete ahí. Mira lo que dice la mensajera del Señor, el hermano Pearson, quien en mi primera experiencia había negado que el poder de Dios obrase en mí. Oró fervorosamente ahora por mí y me aconsejó que sometiese mi voluntad a la del Señor. Con paternal solicitud procuró animarme y consolarme y me invitó a creer que el amigo de los pecadores no me había desamparado. Qué hermosas palabras recibió la mensajera del Señor de apoyo de sus hermanos. Hermanos que estaban en la misma fe. Hermanos que iban en el mismo sentir, en la misma doctrina. Iban siguiendo al mismo Cordero. Cuando tú leas este libro de notas biográficas, hay un capítulo que se llama Haciéndole Frente. Y ahí vas a encontrar que ella no se reunía en cualquier casa ni con cualquier grupo. Ella empezó a ser cuidadosa para no asistir a esas reuniones donde se enseñaba el error. Por eso te decía, la iglesia de Cristo sigue a Cristo y al Cordero. Para 1845, la mensajera del Señor dice, en la primavera de 1845, visité Thompson, Maine. En cierta ocasión, nos hallábamos reunidos en casa del hermano Stockbridge Howland, cuya hija mayor, la señorita Francisca Howland, muy querida amiga mía, estaba enferma de fiebre reumática y recibía los cuidados médicos. En esa casa del hermano Stockbridge, esta niña fue sanada por el poder de la oración. Dice la mensajera del Señor que una hermana que estaba ahí en esa casa, cuando el hermano dijo, antes de que oraran, si hay alguien aquí que tiene fe que por el poder de la oración puede sanar esta niña, que se levante ahora, que suba a la recámara y que coloque sus manos sobre el cuerpo enfermo y que ore por ella. ¿Y sabes qué? Hubo una hermana. La hermana subió a ese cuarto. Mientras los hermanos estaban orando en la sala, ella subió, colocó su mano sobre ese cuerpo enfermo,
No era la hermana White, era otra hermana. Cuando tú leas notas biográficas, capítulo 9, vas a encontrar el nombre de la hermana. Y dice que la hermana oró y al instante la niña, la amiga, fue sanada. Al día siguiente vino el doctor a ver a esta amiga de la hermana White. Y entró a su cuarto y no la encontró ahí. Y bajó corriendo. Y entró al lugar de reunión donde los hermanos estaban estudiando la palabra. El hermano James White estaba dirigiendo el estudio. Y cuando el doctor abrió la puerta, miró a la hermanita Francisca Howland sentada con la iglesia, con el grupo de hermanos estudiando la Biblia. Y el doctor se quedó sorprendido. Y los hermanos testificaron al doctor diciéndola, Cristo la sanó. Y siguieron estudiando la Biblia. Por eso, mi hermano, recuerda, la iglesia somos nosotros. Y estas iglesias eran de sostén propio. Se autosostenían, se autoorganizaban, se autodirigían, hacían planes para llevar a cabo la obra, hacían planes para estudiar la Biblia, hacían planes para visitar a otros hermanos, hacían planes para seguir conociendo al Maestro. Estos hogares que eran los lugares de reunión donde se reunía la iglesia, se manifestaba la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Los enfermos eran sanados, las mentes eran abiertas al estudio de la palabra, se alababa el nombre de Dios, se daban testimonios, oraban unos por otros. Esa era la iglesia y esa es la iglesia hoy en día. Iglesias de sostén propio. Lastimosamente, como dice el hermano Milian Andreasen, nuestros miembros están grandemente desinformados de las condiciones existentes y se está haciendo todo para mantenerlos en la ignorancia. Se han emitido órdenes para mantener todo en secreto. Eso ha ocurrido hoy en día también, no solamente con lo que ocurrió en 1957, sino también lo que ha ocurrido con el sostén propio. Si Dios lo permite, la próxima semana, el día miércoles, seguiremos estudiando las iglesias de sostén propio. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Lo apoya la Biblia? ¿Lo apoya el espíritu de profecía? ¿Qué dice la historia? Eso lo estudiaremos los días miércoles. Ora por nosotros. Nosotros oramos por ti, por nuestros hermanos que están en diferentes partes, para que conozcan este precioso mensaje, pero sobre todo, que lo descubran por ustedes mismos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y así el Señor pueda revelarse en tu vida, para que Él sea tu pastor y para que Él sea tu guía. Vamos a finalizar con una palabra de oración y que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, donde quiera que ustedes estén. Recuerden, ustedes, yo, somos la iglesia y la Biblia y el espíritu de profecía hasta el momento nos ha confirmado
que la iglesia se puede reunir en casas, a orillas del río, en los cerros, en los parques. Si hay un templo que los hermanos puedan construir y se congregan ahí, también es válido. Pero recuerden que llegará el día en que esos templos serán tomados por la bestia de Apocalipsis 13, la bestia como leopardo, y también llegará el día en que la bestia de dos cuernos los tomará, porque así está escrito. Pero recordemos que nosotros somos la iglesia. Vamos a orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado que tú tienes una iglesia. No son piedras, no son maderas, no son edificios, no son ladrillos. Tu iglesia es el cuerpo de creyentes que ha colocado su mirada y su vida en ti, Señor Jesús. Esa iglesia depende de ti, porque tú eres su sustentador, tú eres su ayudador, tú eres su roca fuerte. Ellos, mi Dios, seguirán tus pisadas. Hoy en día tenemos la oportunidad en algunos lugares, Señor. Tenemos la oportunidad de reunirnos, de tener lugares de reunión en algunas casas, en algunos lugares que se rentan para esas reuniones. Algunos han tenido la oportunidad que como hermanos, que como iglesia, han construido su templo y se ha hecho el lugar de reunión para la iglesia. Pero que no se nos olvide que la iglesia somos nosotros, los cuales debemos de estar fundada sobre la roca que es Cristo. Y esos lugares de reunión sin Cristo no son nada, pero con Cristo pueden ser escuelas, pueden ser centros, pueden ser puestos para impartir tu verdad y hacerle frente a el papado y a la imagen de la bestia, para dar el mensaje de verdad presente, para dar el mensaje de los tres ángeles, para dar a conocer tus pilares que le entregaste a tu iglesia. Esa es tu iglesia, la que está vestida de blanco, con una corona sobre su cabeza, con 2 estrellas, vestida de Cristo y los pies sobre la luna, tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que lo más importante es que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida y que ahí permanezca por toda la eternidad. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, apreciados hermanos, donde quiera que ustedes estén, y los dejamos con este hermoso himno. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora.
himno, vendrá el Señor para que nos anime en nuestra vida espiritual. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto